Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, recuerden en qué nos quedamos. Programación de la cinemática inversa por el método algebraico. ¿Ya lo terminamos? Creo que sí. A ver, permítame. Creo que ya hasta hemos hecho la depuración y todo, ¿no? Sí, estábamos haciendo una modificación para dibujar trayectorias. Nada más que se nos fue el tiempo. Estábamos haciendo, creo que para una trayectoria circular que dibujara esa trayectoria. Ah, sí, sí lo hicimos, es cierto. Lo que pasa es que ahí creo que nada más teníamos que poner una forma de poder graficar, ¿no? La trayectoria antes de que termine el movimiento del manipulador, ¿no? Porque creo que esa trayectoria circular se dibujaba al final, después de que terminó la trayectoria, ¿no? Ok. ¿Y hasta aquí tienen dudas o preguntas? En la parte de la programación. ¿Cómo se llama su programa? Creo que Traima o algo así, creo. Ok, ¿ese está? Sí. Bien. Sí, que habíamos que de alguna forma tener la trayectoria al momento en el que esté haciendo el dibujo, ¿no? Bien. Creo que hasta el momento pues tendríamos que sacarlo en de nuestra rutina de graph de 2 grados de libertad.
para que de algún modo podamos verla con esa modificación. Ok, pero tenemos oportunidad de seguir trabajando las depuraciones. Ok, hasta aquí, ¿tienen dudas de cómo funcionó los algoritmos de programación para nuestra trayectoria? O sea, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Por qué separamos en varios archivos, etcétera? De mi parte no. Ok, vamos a continuar. Este fue el método, ya tenemos el método geométrico, este fue el método algebraico y vamos a ver el método numérico. Así tal cual lo estamos observando, se van a resolver para las 2, 3 o n grados de libertad. Y conforme van aumentando los grados de libertad, se les va a ir exigiendo la destreza que tengan en términos del álgebra para poder resolver un sistema de ecuaciones o para poder despejar una variable con ecuaciones trigonométricas. Eso no hay vuelta de hoja. Por eso empezamos con estos 2 grados de libertad, porque de alguna manera necesitan observar la metodología. Y en su caso no cambia, sigue siendo la misma tanto la geométrica, la algebraica como la numérica. Entonces en la algebraica pues tenemos el dibujo en el cual podemos hacer trazos y proyectar mediante el álgebra, la geometría analítica, el planteamiento de ecuaciones y variables y esa relación de triángulos. En la algebraica yo carezco de ese bosquejo espacial, así que lo único que tengo es el modelo cinemático. De ahí, ¿cómo podría resolver? Bueno, ya vimos una forma. Vamos a ver más adelante una que se vuelve sistemática para los n grados de libertad. Y esta numérica que también se vuelve sistemática para los n grados de libertad. ¿Por qué no planteamos un modelo de 6 o 7 grados de libertad? Bueno, porque ustedes ya van a empezar a tener diferentes configuraciones de sus sistemas didácticos y vamos a adoptar una metodología sistemática de solución inversa, el cual funciona para todos. Entonces vamos a checar. ¿Preguntas? Bueno, vamos rápido. En la solución numérica, dijimos que en las soluciones numéricas hay muchas formas de poderlo resolver y todo depende del método numérico que sepamos aplicar. No es lo mismo tener una ecuación abstracta y poderlo aterrizar en un método numérico en términos de una serie, ya sea sumas o restas. En las soluciones numéricas, como han visto, tanto la algebraica como la geométrica, cuando atribuimos un grado de libertad, no hubo problema en caracterizar dicha variable como una sola incógnita. Sin embargo, cuando empezamos a analizar sistemas de grado de libertad, observamos que ya no teníamos una solución única, sino que ya se representaban en 2 posibles soluciones. Esto derivado a que el sistema se vuelve redundante y esa redundancia también tiene singularidades. La redundancia implica que yo tenga disposiciones diferentes de los eslabones para satisfacer la misma condición de posición espacial. Sin embargo, conforme van aumentando la cantidad de libertad, va aumentando esta redundancia. Y esta redundancia implica tener soluciones que más allá de ser una, podrían ser relativamente infinitas. Ahora bien,
En la solución numérica, a diferencia de las dos anteriores, dijimos que la ventaja era que son ecuaciones que se consideran deterministas o, en su caso, englobadas en una solución cerrada. Así que estas son aplicables en el modelo en línea. No hay falla, a pesar de que tengo una redundancia en las soluciones, pues no existe falla, ¿no? Las soluciones numéricas, la desventaja es que a través del uso de un método numérico, pues requiere un proceso iterativo de cálculo, y este proceso a la larga consume tiempo. Así que su primera desventaja es que no puede ser empleada en forma inmediata en línea en un controlador, debido a este retardo que producen la solución iterativa. La segunda, en la algebraica y la geométrica, nosotros no requerimos darle más que la posición espacial deseada. Por lo tanto, al tener ecuaciones de solución cerrada, automáticamente establece un conjunto de soluciones, si son redundantes por la cantidad de libertad, que son factibles a las variables. En las soluciones numéricas no es así. La mayoría de los métodos numéricos requieren unos datos de entrada para el arranque del ajuste de esa solución. Así que se dice que no tiene una solución analítica. Es una aproximación numérica que de alguna forma pues conlleva aún más esta relativa cantidad de infinita de soluciones que podemos tener conforme aumente los sistemas sus grados de libertad o su cantidad de grados de libertad. Y en algunas ocasiones es complicado hallarla. ¿Por qué razón? Bueno, primera, porque al requerir de un conjunto de datos de entrada, requiere al menos como base la posición y orientación deseada. Y segunda, una posible o factible solución de arranque para que el sistema pueda ajustarlo y llegar con mayor precisión a las condiciones que uno establezca. Y por otro lado, todo método numérico requiere de un criterio de paro, es decir, en qué momento sé que estoy alrededor de la solución. Por lo tanto, se dice que es muy complicado. ¿Por qué razón? Porque existen dos términos, dos conceptos en los cuales en métodos numéricos son muy comunes, que es, primero, las singularidades y las convergencias. Las singularidades es que cuando yo de manera inocente podría dar datos que empiecen en ceros. Obviamente estos ceros o estos datos nulos pueden indeterminar la solución. Entonces por ahí no puede ser. Los datos de arranque son una posible o factible solución. No estamos diciendo que es la que estoy buscando o la exacta, sino que a ojo de buen cubero, establecer un cálculo como de aproximación empírica y señalar, bueno, creo que en el primer eslabón puede estar mi solución en tantos grados y el segundo eslabón en otros tantos grados. Ese dato de entrada puede llevar a la convergencia o la divergencia del método numérico. Cuando nosotros damos unos datos de entrada que se aproximen a una solución exacta de esta aproximación numérica, puede hallar la convergencia en forma inmediata, es decir, en pocas iteraciones. Pero cuando nosotros de alguna manera no sabemos ni tenemos idea de dónde puede estar, porque no nos ubicamos espacialmente y damos datos de entrada en forma aleatoria, bueno, podría hallarse siempre y cuando tú tengas la habilidad de que en tu criterio de paro o en el arranque tengas un dato en donde comenzar a hacer esta búsqueda de ajuste de la solución. Pero cuando no es así, este dato aleatorio puede estar brincando de valores tan altos o tan pequeños que realmente a lo largo de las iteraciones del método numérico no llegan a una coherencia con tu criterio de paro. Y esto implicaría que el método empiece a diverger
Es decir, en vez de aproximarse a la solución, se va alejando más. Y si el método numérico no tiene una constitución de paro, porque a veces se hacen por bucles infinitos, pues se puede perder. Y me refiero a la pérdida de que puedes estar 10 o 3 horas sentado esperando una solución y nunca lo va a encontrar. Entonces hay que tener muchos tips para poder generar un método numérico de aproximación. Entonces, por eso se dice que es muy complicado poder hallar. Pero una vez que uno aterriza la idea, es tan sistemático que no puedo individualizarlo como en el método algebraico o geométrico, en donde analizo en forma individual cada modelo del robot, sino que con la solución numérica, la misma, el algoritmo sistemático sirve para cualquier modelo y eso pues tiene muchas ventajas. A veces hasta el momento ya hay más datos de cómo hacer este tipo de soluciones numéricas. Pero algunos años, muchos de los grupos en los cuales yo estaba pidiendo la solución numérica y que lográbamos aterrizarlo en la práctica con los modelos didácticos, les pedía que subieran tutoriales o videos para poder dar datos de sus próximas generaciones y tener idea de cómo hacerlo. Pero me parece que les costó cierto tiempo poder entenderlo, que realmente lo dejaron a un lado. Si lo ven de forma grosera, pues han pensado que les cueste trabajo, ¿no? Pero bueno, de alguna forma son métodos tan simples y sencillos cuando se plantea bien la idea y cuando se lleva en la lógica la programación. Entonces, si ahorita hemos cuidado en explicar todos y cada uno de los comandos que hemos estado utilizando para nuestros algoritmos y programas, creo que al menos la mayoría debe tener las nociones básicas. De ahí en fuera no requieres más. Si te quieres especializar en esta parte de las soluciones numéricas, pues obviamente tienes que practicarlo. No hay otra. No es tanto que estudies, sino que practiques, porque la programación requiere de eso, de práctica para poder generar los algoritmos y después enfocarte a identificar en dónde puedes depurar tus programas, ya sean funciones o rutinas, y de ahí en fuera se hace mucho más fácil esta parte de la programación. En la cinemática inversa, como método numérico de solución, pues la idea principal que hasta ahorita hemos formado, así a grosso modo, es que tenemos una igualdad entre el valor deseado, es decir, la posición espacial, y el modelo cinemático, es decir, las ecuaciones que dependen de las variables angulares o lineales. Entonces, en términos prácticos, la idea principal es que nosotros tengamos un modelo general. Este modelo general que nos dice x igual a f de q se comprende como x. Bueno, acuérdense aquí, la notación, no se apeguen tanto a la notación. Bien pudo ser sigma, bien pudo ser teta, bien pudo ser a o cualquier otra literal. Simplemente es explicar la representación de este esquema. Y si ustedes manejan bien estos conceptos, pues verán que va a ser muy sencillo. Fíjense. ¿Qué encontramos en el modelo cinemático? Bueno, que a través de las ecuaciones del modelo cinemático directo, encontramos el comportamiento espacial. Si utilizamos y nos apegamos a Dynamic y Hartenberg, nosotros encontramos una matriz de 4x4, de transformación homogénea, que describe el comportamiento espacial del último elemento con respecto a la base del robot. Y dentro de esta matriz, pues hablamos de dos términos, que es la orientación y la posición. Bueno, X representa en sí el valor numérico de la posición
y orientación. Bien, aquí puede ser una matriz, bien puede ser un sistema de ecuaciones, o bien puede ser un valor escalar. Entonces, f de q. F de q son las ecuaciones que se expresan en forma algebraica de esa matriz. Entonces, q, ¿qué significa? Q significa una coordenada generalizada. ¿De quién? Pues de las ecuaciones que estamos analizando como modelo cinemático. Bien puede ser de un robot de par cinemático rotacional o prismático. Eso significa que construyo ecuaciones combinadas entre variables lineales y variables angulares. Así que, para no estar entrando en detalle sobre una ecuación que exprese la linealidad de movimiento o una ecuación que exprese el movimiento angular, pues lo generalizo en una sola variable, que sería Q. Q puede tomar la identidad angular como θ o puede tomar la identidad lineal como D, D1, D2 o D3, este desplazamiento del par cinemático prismático. Ahora, f de q ya sabemos que es una ecuación, un término que expresa la ubicación en forma algebraica. Así que si lo ponemos en un solo grado de libertad, así bien sencillo, diríamos que en términos de una coordenada en X, de posición en la coordenada, será igual a la longitud del eslabón por el coseno del ángulo de θ1, por ejemplo. Eso sería la expresión que manejamos en el modelo cinemático. Pero bien sabemos que no tenemos un solo grado de libertad, sino que tenemos varios. Así que Q puede tomar tanto desplazamientos como rotaciones. Por lo tanto, X puede tomar coordenadas X, Y, Z, o puede establecer el punto X, Y, Z espacial y la orientación del vector I de X, y J de Y y K de Z con respecto de ese sistema móvil al fijo. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ok. Si esta notación compacta expresa todo eso que les platiqué, entonces, cuando establecemos un punto de equilibrio, encontramos una ecuación característica. Esta ecuación característica define lo que es la posición y orientación expresada en forma numérica menos las ecuaciones que describen el movimiento cinemático directo cuando le damos valores a las variables angulares o lineales. Y cuando precisamente conocemos nosotros la posición espacial a través de las variables, ya sean angulares o lineales, pues obviamente con esta diferencia, pues igualamos la singularidad. Es decir, tenemos este punto singular, ¿sí? Es como si en la cinemática directa, al decir que X es igual a L1 por coseno de θ, bueno, es bien fácil. Si conocemos L, que vale 5, y el coseno de θ, a nosotros indicarle que θ vale 0, ¿cuánto va a valer la coordenada en X? ¿Cómo dijo los valores? Perdón. Sí, L1 5 y coseno de 0. Sería L1, ¿no? ¿Cuánto? L1. Ok, pero L1 estamos diciendo que es 5. 5. 5. Ahora bien, si en este modelo donde hacemos la diferencia, sabiendo que X vale 5, menos la ecuación que es L1 por el coseno, sabiendo que θ vale 0, pues obviamente tenemos 5 menos 5 igual a 0. ¿Hasta aquí todo es claro? Sí. Ok. Yo espero que sí, que pongan atención porque normalmente les doy 30 días para resolver esto, sabiendo que lo resuelven en media hora. Pero bueno, si tenemos aquí una diferencia entre el valor deseado y el modelo algebraico que representa
la cinemática de ese sistema, pues obviamente estamos estableciendo una ecuación o una diferencial, o esta diferencia. Si esta diferencia, obviamente, tenemos que llevar al límite que es 0, que es algo muy conocido que para nosotros nos enseñaron en álgebra, en cuestiones diferenciales. Como queremos establecer una diferencial, sabemos que no depende las ecuaciones del modelo cinemático de una sola variable, sino conforme tengamos la cantidad de grados de libertad y el posicionamiento espacial, pues va a depender de una cantidad de variables que pueden ser angulares o lineales. Así que esta diferencial se traduce en una diferencia de funciones con base a la cantidad de variables, que coloquialmente se le llama jacobiano. Y el jacobiano puede constituir una matriz de m por n. ¿Por qué no una matriz de n por n? Bueno, porque van a establecer muchas condiciones. Si yo tuviera como en el modelo de los grados de libertad, pues la coordenada de XY, teta 1 y teta 2, pues ya sé que es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y esto implicaría que la diferencial aquí, respecto a las variables, encontraría un jacobiano que debe ser cuadrado, 2 renglones, 2 columnas, porque tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. Sin embargo, muchos de los casos no es así. ¿Por qué razón? Porque normalmente tenemos robots de 6 o 7 grados de libertad con una característica de ecuaciones que se le conoce como sobredeterminada. ¿Por qué razón? Si ustedes analizan la matriz de transformación homogénea que describe todo el modelo cinemático, pues los términos que realmente son factibles a analizar son los primeros 3 renglones con las 4 columnas, donde el arreglo de 3x3, 3 renglones, 3 columnas, es la orientación. Y la cuarta columna con sus 3 renglones es la posición. Ya sabemos que el último renglón depende de la perspectiva y la escala, en cuyo caso al establecer esta diferencia de ecuaciones, yo prácticamente anulo todo el último renglón. Así que si esa matriz en cada uno de los términos defino que es una función, pues tendría 12 ecuaciones con la cantidad de incógnitas que esté analizando respecto al robot. Por lo tanto, si aplicamos a un sistema de 7 grados de libertad, pues tendría un sistema de 12 ecuaciones con 100 incógnitas. Así que tendría que buscar un jacobiano derivando las 12 ecuaciones respecto a las 7 variables. Así que tendría yo un jacobiano rectangular de 12 ecuaciones por 7 columnas. Obviamente, en este esquema, el jacobiano se conoce como el jacobiano analítico, ya que lo tengo que hacer de forma manual. Sabiendo que n representa el número de las articulaciones y m el espacio de la tarea, es decir, esta característica de x, y, z o de posición de orientación deseada. Así que esa es la idea. Es bien sencillo, bien fácil, así que no se me vayan a complicar. Ahora, además de muchos métodos que pueden existir, nos vamos a pegar a uno nada más, que será el método de Newton. El método de máximo decreciente, que se llama gradiente descendiente, es prácticamente maximizar el mínimo global a través de esta diferencia. ¿Qué quiere decir? Pues que vamos a tener que buscar el valor mínimo de esta diferencia, llevarlo al límite que sería 0. Estos como métodos conocidos, ¿no? Porque sabemos que hay métodos estocásticos y métodos heurísticos. Los estocásticos son métodos probabilísticos y los heurísticos son métodos empíricos de optimización. Así que de ahí pueden utilizar cualquiera que puedan conocer, como el de Machine Learning o redes neuronales o búsqueda tabú o algoritmos genéticos o lógica difusa o cualquiera que combine, entre comillas, inteligencia artificial. Esos son los métodos heurísticos, porque no están siendo
definidos por una ecuación en específico, sino que el método tú lo buscas combinando ecuaciones para poder maximizar o minimizar el dato. Así que estos pueden tardar un poco más, pero se usan para resolver cuando falla la analítica. Es decir, cuando fallan los métodos que conocemos en forma general. Por eso se utilizan métodos heurísticos. Los probabilísticos son para poder hacer estimaciones. Estimaciones de la probabilidad que existe en llegar a una solución. Y los métodos más simples pues pueden ser el método de ajuste, por ejemplo, de la disección, el método de la secante, como métodos de ajustes, pero queremos resolver una diferencial. Así que la diferencial, como vemos aquí, es derivar dos ecuaciones con una cantidad de incógnitas. ¿Por qué la estamos derivando? Porque es un sistema que naturalmente es no lineal. Así que mi primer problema en forma natural es no lineal porque utiliza funciones trascendentales como el seno y coseno, que su comportamiento es no lineal. Obviamente, al linealizar mediante la matriz jacobiana, que es la derivada, o este valor tangencial sobre mi curva, estamos linealizando. Y posteriormente hay que resolver el sistema de ecuaciones en donde yo tengo más cantidad de ecuaciones que de incógnitas. Por eso se le llama sistema sobredeterminado y el cual se utiliza como método de Newton. El método de Newton solamente funciona con sistemas lineales. Pero bueno, ya platicamos que aquí, al derivar, estamos linealizando. ¿Qué tiene que ver el método de Newton? Bueno, ¿cuál es el planteamiento del problema? Dijimos, todo método numérico requiere de unos datos de entrada. Así que estos datos de entrada inicialmente es el valor deseado. El valor deseado que se va a mantener como una constante. Y es como decir, ok, dentro de mi trayectoria, que ya lo vimos en el método algebraico y geométrico, pues empezamos con una coordenada, por ejemplo, 30-30, en donde buscamos las ecuaciones y obtuvimos los valores angulares factibles, que pueden ser 0,90 o 90 menos 90, el codo arriba, a partir de la posición que fue x30, y30. Ok, si xy representa ese conjunto de posición xy deseado, pues imagínense un sistema más grande, en donde tenemos xyz en forma espacial y alfa, beta y sigma, en donde representamos la orientación del sistema de coordenadas último móvil con respecto al marco de referencia. Entonces ya estamos hablando de 6 parámetros, que sería la posición y orientación deseada, que hay que encontrar por los valores angulares o las coordenadas generalizadas, o estos valores lineales, según sea el caso de la configuración del robot. Así que por eso la idea es que hagamos esta diferenciación y que se cumpla su equilibrio. Es decir, que la posición deseada, tanto de posición y orientación, menos todo el sistema de ecuaciones que representa el modelo cinemático, al evaluarse con las coordenadas generalizadas de posibles soluciones, pues se aproximen a cero. Esta es la idea principal. Ahora bien, así que como entrada tenemos que dar la posición y orientación deseada. Según el planteamiento del problema, si estoy analizando un sistema de 3 grados de libertad, pues obviamente la posición. Pero si estoy hablando de un sistema de 6 grados de libertad, pues va a incluir la orientación. ¿Cómo establecemos el procedimiento de la solución? Bueno, si ya tenemos que el jacobiano es la estructura para poder linealizar el modelo, entonces a través de una expansión de serie de Taylor, donde la serie de Taylor me dice que puede encontrar la enésima derivada, pues yo la voy a truncar en la primera derivada. ¿Por qué razón? Porque quiero encontrar la estructura del jacobiano. Bueno, como modelo dice que todas las funciones que representen las variables de este modelo es aproximadamente igual a las funciones de la posible solución de esas variables más el ajuste
que provea el jacobiano, que sabemos que es la tangente sobre esa curva, y esa curva o esa tangente tiene que converger al punto angular o lineal que satisface dicha solución, multiplicada por la desviación, es decir, la diferencia entre el valor actual y el valor medido, ¿sí? O el valor deseado y el valor medido. Entonces, si ustedes buscan series de Taylor, prácticamente les va a dar una ecuación general en la cual tienen que iterar para poder encontrar la enésima derivada. Pero nosotros solamente queremos llegar a la primera derivación, así que se trunca en este punto. Si bien se establece que esta función, fíjense, es prácticamente f de q como el valor deseado menos toda la función anterior en esta igualdad, aquí f de q, pues solamente aplicamos el álgebra lineal y hacemos este equilibrio, esta condición de equilibrio. ¿Cuál es la incógnita que quiero buscar? Pues Q. ¿Por qué razón? Pues porque Q es el valor que va a dar la condición para llegar al punto de equilibrio, es decir, el valor deseado menos todos aquellos valores de mis variables que evaluados en el modelo cinemático van a converger con esta igualdad. Entonces, pues nada más hace que tengamos una siguiente, un siguiente procedimiento. Si el error aquí lo quiero despejar, pues el jacobiano lo debo pasar del lado izquierdo de esta igualdad. Pero como sabemos que el jacobiano no es un valor escalar, sino un sistema de ecuaciones expresado en un vector o en una matriz, pues lo tengo que usar a través de la álgebra matricial. Y como sé que no puedo decir que al multiplicar pasa al otro lado dividiendo, pues tengo por ambos lados que multiplicar por su inversa, para que de este lado derecho pues mantenga la igualdad con una matriz de identidad. Entonces aquí, este jacobiano lo tengo que invertir para poder establecer la búsqueda del valor siguiente. Ahora, esta Q, como solución final, se cambia de nombre. ¿Por qué razón? Porque si es un método de aproximación, acuérdense que en control se dice que siempre los sistemas dinámicos no son predictivos, son anticipativos. Como predicción, yo no puedo ver el valor anterior, sino que puedo predecir cuál será el siguiente valor a partir de un dato establecido. Entonces, significa que esta Q es el valor recalculado a partir de un valor de entrada, de un dato de entrada. Ejemplo, imagínense que el modelo cinemático ya lo conozco. Saco su derivada y su inversa como jacobiano. Aquí establezco la diferencia entre el valor medido y el valor deseado. Y establezco la diferencia del valor de entrada para poder establecer un ajuste, que es el valor calculado. Y así lo hago de manera iterada. ¿Dudas hasta aquí? No. Bien. Al no haber dudas aquí, esta es mi solución al modelo cinemático y se le conoce
Profe, perdón, ahí sí me quedó una pequeña duda. Sí, Ya que sabemos que el jacobiano es un sistema de ecuaciones representado en forma matricial, y que tenemos que multiplicar ambos lados para así despejarlo, sí, ¿por qué quedó como en el exponente en la solución final? como menos uno. No, es que lo veo como que no está a la misma altura o no sé si hay un error ahí de sintaxis, pero veo que está como en el exponente que... En esta parte, Sí, correcto. sí, es que no está en forma lineal, Ok. ¿sí? No es Va. que tenga la solución elevada al exponente de este término, no. No, no, no. Lo que se quiere decir es que la solución final de Q igual a Q subíndice K más 1, 2 puntos, sería el jacobiano inverso por la diferencia entre el valor deseado y el valor medido igual al error, Gracias, profe. ¿sí? Por eso es que la ecuación final sería esta, que se le conoce como método de Newton-Raphson. Entonces, imagínense el proceso que tuvimos que analizar para llegar a este punto. Primero, pues sabemos que el modelo cinemático nos va a dar el comportamiento espacial, pero en la inversa, este posición de orientación deseada menos el modelo cinemático directo, pues es igual al punto de equilibrio. Expandiendo por series de Taylor, porque sabiendo que esta es una diferencia, pues encontramos precisamente la estructura donde vamos a encontrar el jacobiano, pero dentro de mi ecuación de la expansión de serie de Taylor. Pero no me interesa el jacobiano. ¿Por qué razón? Porque el jacobiano lo puedo resolver en forma inmediata. Lo que me interesa son las variables que no conozco, como las coordenadas generalizadas de incógnitas. Entonces, aquí, a reemplazar mediante esa idea, pues podemos observar que lo aproximamos numéricamente a través de un dato de entrada. Entonces, ya sé que siempre ustedes cuando busquen o han tenido la, la tarea de que alguien les diga, búsquenme la información e investiguen y de pronto resuélvanlo, pues todos llegan a este punto. Ustedes buscan solución numérica de, de, de cinemática inversa y todos en cualquier artículo, en cualquier libro, les va a dar este planteamiento y lo aterrizan aquí. Y aquí les dicen, ok, hagan su bucle, hagan su preparo, etcétera. Pero no les indican como un ejemplo cómo aterrizarlo. Y es la gran problemática que tienen pues, prácticamente muchos que piensan muy bien abstractamente, pero se les complica mucho la programación, porque pueden ser muy buenos en matemáticas, pero a la hora de hacer una programación, truenan. ¿Por qué razón? Porque nunca tuvieron este aterrizaje del modelo abstracto a un modelo aplicado en forma numérica. Entonces, y viceversa, que es la idea que ahorita deben tener ustedes, que hacen la interpretación del modelo para poder ingeniárselos en su aplicación. Ahora, si estamos hablando de que esta es mi solución a la cinemática inversa, pues tenemos que establecer entonces qué datos requerimos. Recuerdan ustedes que mencionamos que en el método numérico requiere una cierta cantidad de datos de entrada y los primeros que se manifestaron fue la posición y orientación deseada. ¿Por qué? Porque eso va a ser mi descripción de una trayectoria. ¿Qué voy a buscar? Por los valores angulares o lineales de los eslabones para que lleguen a esa posición de orientación deseada. Ok, ya lo tengo claro. Mi algoritmo numérico empieza con un dato constante, que es la posición y orientación deseada. Después, debe comenzar con una condición inicial donde arranque dicho algoritmo. Es decir, vamos al ejemplo algebraico y geométrico. Si mi configuración de solución codo abajo sé que la coordenada de la posición de orientación deseada es 30,30 para XY, pues con las ecuaciones buscamos el valor angular codo abajo para teta 1 con 0 y para teta 2 con 90 grados. ¿Hasta ahí todo claro? Sí. Ok. Piensen por un momento
que a lo mejor conocen la posición que es 30-30 y que no hayan sabido el resultado del primer eslabón que fuera 0 y del segundo 90 como solución codo abajo. El algoritmo aquí les pide una condición inicial de entrada. Pero si yo ya la sé, de alguna manera, se puede intuir. Y si nos falla ese cálculo para llegar a 30-30, sé que por la lógica me indicaría que no debería estar más allá de más menos 10 grados en el primer eslabón y más menos el segundo eslabón como de 80 a 110. Es decir, no pasa precisamente por la solución, que sería 0,90, sino que le puedo dar menos 10 grados para el primer eslabón y 110 para el segundo, o en su caso, 10 grados para el primero y 80 para el segundo, que es una condición inicial, que sé precisamente que no es la solución exacta, pero sé que con ese valor puede comenzar a arrancar el algoritmo, empezar a ajustar la solución y llegar al valor preciso que ya sé que es 0 y 90 grados. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Evitar singularidades? Más bien, evitar divergencia. Porque si yo me le doy, o se me ocurre a mí darle, así de buenas a primera, pues empieza con 0, 0, pues ponle tú que en el primer valor sí lo tome como una solución exacta, pero el segundo no. ¿Qué va a hacer? Va a empezar a buscar en mi espacio de soluciones desde 0 hasta 2pi. Y mientras lo busca, va a tardar demasiado. Para entonces, a lo mejor, en el primer eslabón, ya se movió de 0 grados y ya se fue hasta 90 o 270. Y esto va a empezar a que, en combinación de sus valores, empieza a tener una divergencia. Se vaya alejando más de la solución más factible. No es que entre una singularidad. La singularidad se dice que es cuando, si yo, por esas buenas a primeras, le doy 0, 0, pues ya sé que por intuición el jacobiano se va a anular. ¿Por qué? Porque es como si agarrara y la derivada de un valor constante a que va a ser igual. A 0. Entonces, pues ahí ya estoy eliminando lo que es el jacobiano. Por eso dice que es una singularidad. Es un punto indeterminado. No puedo empezar con ese valor lógico. ¿Vamos bien? Ok. Sí, ya. Bien. Ahora fíjense. Si nosotros vamos a iterar esta fórmula, pues hay que construirla y la vamos a construir muy fácilmente. Sin embargo, ¿cómo saber cuándo llegué al punto en convergencia? Pues precisamente buscando una función, un modelo que me permita establecer un criterio de paro. Ok. El criterio de paro para estos dos métodos numéricos, o este método numérico, puede hallarse de dos formas. Uno, estableciendo la desviación espacial euclidiana. Es decir, cuando la posición de orientación deseada menos los valores angulares evaluados en modelo cinemático directo prácticamente son iguales a 0, pues en este caso podríamos definir que serían menor a epsilon, cuando epsilon puede ser un valor bastante pequeño. Todo método numérico tiene siempre un ajuste de error cuadrático. Por alguna situación, el valor numérico, al ser una serie, no te va a manejar una precisión millonésima, sino que tú estableces cuál es la precisión que quieres, si son décimas, centésimas o milésimas, o etcétera. Así que nunca va a llegar a 0, porque para que llegue a 0, ya no sería un método numérico, ya sería un método determinístico, o en su caso, una ecuación de solución cerrada, donde precisamente me da el valor exacto. Entonces, al establecer esta diferencia,
el método numérico de aproximación no se va a llegar a cero. Va a ser un valor tan pequeño que quizá nosotros podríamos considerarlo como cero. ¿Como qué valor? Por ejemplo, 1 por 10 a la menos 10. Si decimos que es un valor 1 por 10 a la menos 10, quizá para nosotros podría ser ya un valor absolutamente aterrizado a cero. Porque quizá dentro de mis valores angulares yo no busque tanta precisión, y mucho menos si son nuestros sistemas Arduinos ya con arquitectura cerrada. ¿Por qué razón? Porque un servo Arduino o un servo con la plataforma Arduino no alcanza tanta precisión. O sea, tú le vas a dar, muévete a 1 grado, 2 grados, 0 grados, 90 grados, pero siempre valores cerrados. Entonces, eso sí los puede alcanzar. Si tienes un valor más preciso, pues a lo mejor tendrías que utilizar un motor ahí a pasos, como son los CNC, en donde te diga que tienes que moverte a un valor nano o pico, que son por 10 a la menos 12 o menos 9. Quizá ahí sí tendría que utilizar este tipo de precisión. Entonces, esta desviación debe ser menor a un valor pequeño, que considero yo una tolerancia de error aceptable. Ese es el primer método. O el segundo, a través de una variación tan pequeña de las soluciones encontradas. Es decir, si ya estoy en 90 y el siguiente valor es 90.01 y el siguiente valor es 0.9016 y el siguiente 90.165 y el siguiente 90.625. ¿Cuál de esos valores está más próximo a mi solución real? Bueno, pues aquel que tiene menos elementos, ¿no? O sea, que no llega a las milésimas. ¿Por qué? Porque llega más a un valor cerrado. La variación de las milésimas ya quizá no tome importancia, no pueda ser tan significativo, pero sí es significativo si mi solución es 90.1 y de pronto brinque yo a 270, porque ya cambió todo, pero puede ser una solución complementaria. ¿Vamos bien? Ok, y ese valor ya no es menor que epsilon, ya no es un valor tan pequeño de desviación, sino que ya se incrementó tanto a pesar de que puede ser una solución factible. Ejemplo, regresamos al sistema de grados de libertad. Codo abajo, codo arriba. El de codo abajo era 0.90. El codo arriba era 90 menos 90. Si estoy próximo a que mi valor angular del primer eslabón sea 0 y de pronto brinca a 90, a pesar de que sé que es una solución factible, pues imagínate, el valor anterior era casi 0 y luego brincas a 90. Pues obviamente jamás va a alcanzar un valor más pequeño que el de tolerancia, que sería epsilon, que podría ser 1 por 10 a la menos 3, que sería mi error aceptable. A pesar de que sí es una solución factible, como busca de codo arriba. Entonces, con cualquiera de los dos términos, puedo establecer un criterio de paro factible. ¿Qué es lo que puede suceder? Bueno, es como si yo estuviera en un primer eslabón posicionándolo para poderse acercarse a 0 y el otro eslabón empezar a girar de manera alocada para darme muchas soluciones, y de pronto cuando coincida el segundo eslabón a 90, pues brinque que el primero vaya a 90. Entonces ahí las distancias en los valores angulares van a ser muy altas. Y sucede en el método numérico. Entonces ahí depende mucho de cómo tú des los datos para la convergencia. Y posteriormente, una vez que tengas el criterio de paro, pues vas a hallar un valor de coordenada generalizada cercana a tu solución factible.
Ejemplo, si yo tuviera tenido libertad, estuviera pidiendo los mismos 30, pues ya sé que puede ser en un valor quizá de primer eslabón 25, y el segundo 30, y el tercero menos 90. Pero puede haber combinaciones como 24.3, 30.5, etcétera, o valores complementarios que con pequeños movimientos puedan satisfacer la condición de posición y orientación. Y aún así son soluciones. Por eso se dice que ahí relativamente son soluciones infinitas, porque se empiezan a combinar esos movimientos sin salirse de los parámetros de la posición y orientación. Ahora, cuando el jacobiano o cuando una matriz, estábamos mencionando, en las propiedades de las matrices no es cuadrada, o cuando una matriz es cuadrada, por ende existe su inversa, pero cuando no lo es, pues ya no existe dicha inversa. Así que existe una segunda solución, que vendría siendo la búsqueda de una matriz pseudoinversa. La matriz pseudoinversa se ve por el criterio de Moore-Penrose, en el cual establece una aproximación a través de un arreglo. Por ejemplo, si el jacobiano no fuera cuadrado, pues tendría que utilizar la siguiente operación: el jacobiano o el jacobiano transpuesto. Eso me da una matriz cuadrada. Ese producto le saco su inversa, pero no significa que sea la inversa, sino que lo tengo que multiplicar otra vez por el jacobiano para aproximar a una posible pseudoinversa. Entonces hay que tener cuidado, porque ya estamos hablando de que entonces el sistema depende de la cantidad de ecuaciones y de la cantidad de variables que tenga. Si yo tengo la misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas, pues obviamente mi matriz jacobiana es cuadrada. Pero después resulta que puedo tener un sistema que no tenga más incógnitas que ecuaciones, y a eso se le llama sistema subdeterminado. O cuando tengo yo mayor cantidad de ecuaciones que de incógnitas, se le llama sistema sobredeterminado. Y para ambos casos existe, a través del método de Moore-Penrose, una posible pseudoinversa. Para nuestro caso general, en esa cinemática inversa, siempre vamos a tener el segundo caso, que vendría siendo un sistema de ecuaciones mayor que la cantidad de incógnitas a resolver. Por lo tanto, se le dice que tenemos un sistema no lineal y sobredeterminado. Esas en formas a grosso modo. Pero observen que es bien fácil la metodología. Ahora, en código, ¿cómo se resuelve? El código, lo vamos a hacer ahorita. Un ejemplo que el planteamiento del problema dice, pues vamos a tener como posición XY 1.2 y la longitud de eslabones son unitarias. Esto es planteamiento ideal. ¿Qué nos dice la metodología? Bueno, inicialmente que las coordenadas XY va a ser mi posición deseada. El modelo cinemático, pues si ustedes lo observan, sería L1 por el coseno de teta 1 más L2 por el coseno de teta 1 más teta 2. Sin embargo, aquí no se expresa. ¿Por qué razón? Porque dan por hecho que L vale 1. Así que no es necesario que ponga yo 1 por el coseno de teta 1 más 1 por el coseno de 1 más 2. Entonces, por digo, es un modelo idealizado. Esto es para el coordenada modelo cinemático en X. Para en Y, pues sabemos que es L1 por el seno de teta 1 más L2 por el seno de teta 1 más 2. Ese es bien conocido porque lo acabamos de hacer en el modelo geométrico y algebraico. Ahora, ¿qué debo buscar? La matriz jacobiana. El modelo cinemático es f de q. Ya sé que la derivada va a ser estos términos con respecto a cada una de las variables. Así que tomo las dos ecuaciones y derivo respecto a la variable, a la coordenada generalizada 1 y la coordenada generalizada 2, que en este caso vendría representada por teta 1 y teta 2. Así que en el primer término, si derivo respecto a teta 1,
Pues aquí tendría menos seno de teta 1 y acá menos el coseno de teta 1 más teta 2. Por lo tanto, factorizamos el signo, que sería menos. La segunda ecuación también la derivo respecto a teta 1. Tendríamos la derivada del seno, sería el coseno, más la derivada del seno de 1 más 2, sería el coseno de 1 más 2. Y aquí tendría entonces mi función de dos ecuaciones derivadas con respecto a la primera variable. Y luego vuelvo a tomar las dos ecuaciones y las derivo con respecto a la segunda variable, que en este caso sería teta 2. Aquí, pues el coseno de teta 1 se comporta como una constante si yo derivo respecto a teta 2. Así que sería el primer término 0. Y la derivada del coseno de teta 1 más teta 2, sabiendo que ahí sí existe la variable angular teta 2, entonces sería menos el seno de 1 más 2. Lo mismo sucede con la segunda ecuación. Y así construimos el jacobiano. ¿Hasta ahí preguntas? No. Ok. Posteriormente, tenemos que hallar jacobiano inverso. Pero recuerden, este modelo es cuadrado, dos ecuaciones, dos incógnitas. Al ser una matriz cuadrada, pues rápidamente puede ser una matriz inversa calculada. La matriz inversa la podemos hallar a través del determinante de este y su adjunta, o su matriz de adjunta, ¿no? Que es la matriz de cofactores transpuesta. Entonces, rápidamente aquí se observa el modelo del jacobiano inverso. Sale, ya tengo los dos requerimientos que me piden. El modelo cinemático, el jacobiano inverso y la posición deseada que se mantiene como una constante. ¿Qué nos hace falta? Bueno, iterar el modelo. Si el método de Newton me dice que es el valor recalculado igual al valor de entrada más el producto del jacobiano por la diferencia de la posición deseada menos el modelo cinemático, pues lo único que me hace falta dar entonces es el valor de entrada. Ahora, el valor de entrada lo podemos nosotros indicar con base a la proyección del modelo anterior. Si me piden aquí un valor, ¿qué valores ustedes asignarían que estuvieran aquí a ojo de buen cubero para teta 1 y para teta 2? ¿Qué valores podrían ustedes proponer? 30 y 25. Ajá. Podría ser 30 y 25. Ok. Esos convertidos a radianes pueden ser un valor X cualquiera. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Ok. Yo me quedo con esos valores de entrada. ¿Sale? Ahora, el modelo aquí establecido me dice que es el valor de la solución posible. Ok, esta Q subíndice K basa en los valores de entrada, 30 y 25. Bueno, aquí les dicen que es un valor de 0.5 radianes. No sé qué valores angulares significaría. Multiplicado por el jacobiano inverso. Bueno, aquí tenemos el jacobiano inverso. Y luego por la diferencia del error actual. Obviamente aquí es 1.2, no 1. Es el valor deseado, 1.2 menos el modelo cinemático. ¿Qué significa? Bueno, que este Q1 y Q2 a esta expresión se va a evaluar con estos valores. Es decir, aquí Q subíndice K va a ser 0.5 para Q1 y 0.5 para Q2. Este seno se va a evaluar con 0.5. Aquí todos estos términos se van a evaluar con Q1 y Q2 y el modelo cinemático también va a ser Q1 y Q2. ¿Preguntas, dudas? Y se va a iterar una vez. Entonces, aquí tendríamos 0.5 y 0.5 para Q1 y Q2. Lo que haga en este producto va a ser un incremento o decremento del valor inicial, que va a estar ajustándolo. Y entonces tengo un primer cálculo. Evalúo mi criterio de paro. Decimos, el error aquí ya se asemeja a 0, ¿no? Ah, bueno, entonces tomo este valor recalculado y lo ingreso nuevamente como Q de K. A lo mejor fue aquí ya
.55 y .40. Vuelvo a hacer el ajuste de tal manera y tantas veces que en el criterio de paro pueda yo observar si el error se está ajustando a 0 o esta diferencial está llegando a su límite, que es 0. ¿Todo bien? Sí, profe. Ok. En el código, bueno, aquí está el código y es bien sencillo. Vamos a hacerlo para nuestro modelo. ¿De acuerdo? Ok. Perfecto. Abran todos su MATLAB para iniciar los primeros elementos. Profe, ¿por qué dijo que solamente se iteraba una vez? No, no se itera una vez. Se itera tantas veces sea necesario hasta llegar a una posible solución. Y la solución te la va a dar el criterio de paro en ese comparador. Si damos los valores de entrada no tan distantes de una posible solución, entonces convergemos. Pero si no, entonces el algoritmo va a estar iterando de manera infinita. ¿De acuerdo? Vale. Bien, a lo mejor no alcanzamos a terminar el algoritmo hoy, pero no hay problema. Vamos a dejar la base. Ok, de aquí voy a cerrar todos estos programas. Vamos a trabajar en método numérico. A pesar de que va a ser base de los que ya tenemos. ¿Qué voy a necesitar? Primeramente, un script. Y también voy a necesitar un new line script. Voy a necesitar ambos. Perdón, profe, dijo que un script normal y un slide script. Sí. Ah, ok, eso. Ahora, en nuestro script vamos a limpiar todo, ya saben. Limpiar las variables, limpiar las impresiones y cerrar los gráficos. Vamos a poner nuestro valor deseado, que si nuestro modelo anterior pues va a ser 30 en X, punto y coma, 30 en Y, con un valor ya conocido. Vamos a poner nuestra solución factible, que sería la coordenada generalizada de ambos casos. Ya sabemos que para esta solución codo abajo va a ser 0 y codo arriba 90. Digo, 0 y 90 codo abajo y 90 menos 90 codo arriba. Vamos a darle un valor aproximado, por ejemplo, 10 y 80, pensando que fuera una solución codo abajo. Ok. Tenemos un epsilon. Un epsilon que va a ser nuestro valor de tolerancia o error aceptable como 1 por 10 a la menos 9. Vamos a dejar 1 por 10 a la menos 9. Ok. ¿Hasta aquí preguntas? XD son unas condiciones iniciales, ¿verdad? Dijo, profe. No, Q son las condiciones iniciales. XD es el valor de posición deseada. Ok.
posición deseada en X y en Y. ¿Vamos bien? Ahora, me voy al iScript. En el iScript debo construir el modelo algebraico. Entonces, primeramente, necesito declarar simbólicas. Primero, L1, L2, Q1, Q2. ¿Qué más necesitamos ahí? Creo que ya, ¿verdad? Necesitamos describir el modelo cinemático. Ya sabemos que el modelo cinemático de la libertad es L1 por el coseno de Q1 más L2 por el coseno de Q1 más Q2. Esto es para X. Para Y, pues tendremos las funciones seno. Hasta aquí vamos bien. Ahora, necesitamos construir el modelo cinemático de la función de Q, que vendría siendo prácticamente la cinemática directa XY. Después, construir el jacobiano, que sería determinar el jacobiano del modelo cinemático directo, que es f de q, con respecto a las variables. Pero no hemos establecido aquí las variables. Q es igual a Q1 y Q2. ¿Dudas, preguntas? No, pero Ok. Si generamos este esquema, vamos a ejecutar. Ok, aquí tenemos el jacobiano, que es precisamente el modelo que teníamos acá en la presentación. Sin embargo, acuérdense que aquí no existe L1 ni L2. Eso significa que en nuestro programa podemos variar incluso las longitudes en los eslabones. Ahora, tenemos que buscar el jacobiano inverso. El jacobiano inverso lo podemos hacer de dos formas. Uno, el jacobiano inverso, pues obviamente es la inversa del comando de este jacobiano. Pero como son bastantes elementos, pues hay que simplificarlos. Y este es mi jacobiano inverso. O también puede ser una aproximación. No sé si me lo dé, vamos a probarlo. Vamos a ver, el jacobiano inverso es igual, vamos a poner este jacobiano inverso 1, como la inversa del jacobiano por el jacobiano transpuesto, y esto multiplicado por el jacobiano.
Vamos a ver si también lo puede simplificar. Bueno, es muy similar a la de arriba. Pero bueno, esas son las dos formas de poderlo calcular. ¿Cuál me conviene? Pues dependiendo el que tenga, si es el de 2 grados de libertad o el de más de 2 grados de libertad. ¿Hasta aquí todo bien? No, profe, yo me quedé un poquito atorado con el FQ, F-Q. ¿Ese qué Ajá. es? Es el modelo cinemático. No lo sé. Sí. FQ, acuérdate que es el modelo cinemático. Ah, ya lo está poniendo en matriz. Sí, Ok, aquí está. sí, gracias. Sí. Acuérdense que cuando tenemos nuestros modelos cinemáticos son resultados de matrices. Nuestra Profe, matriz, sí, cuando dijo que uno nos convenía más dependiendo del número de grados de libertad, ¿cuál es el que conviene para más grados? el de abajo. ¿El de abajo? Sí, Para más grados. sí. Nada más que para MATLAB no te conviene evaluarlo aquí, sino que tendrías que utilizarlo en un script aparte para llamarlo como una subrutina o una función. ¿Sí? Ok. Más adelante les digo cómo. Aquí vamos a hacer el esquema. Más adelante les diré cómo usarlos como funciones. Simplemente acuérdense que es sacarlo del algoritmo principal. ¿De acuerdo? Ya Ok. tienen entonces el modelo cinemático y el jacobiano inverso. ¿Sí? Ya lo estoy pasando. Ok. Hay que hacer esta expresión, este producto. Ya tenemos el jacobiano. Hay que establecer la desviación entre XD deseado y el valor del modelo cinemático. Entonces, yo ya teniendo del escape, vámonos a continuar con el algoritmo. Ok. Tenemos este Q. Este vendría siendo nuestro Q subíndice K. Me quedo en este punto, ¿nos volvemos a meter? No sé si ya no tienen clase. Sí, porque sí tenemos. No, entonces mejor mañana, ¿les parece? Ah, ok. Guarden su archivo, guarden sus archivos. Y mañana terminamos ¿sale? Sí. Bueno, cuídense, ¿no? Mañana. Mañana. Hasta luego, bye.